Senado respalda el plan de reactivación económica y social Compromiso por Colombia. La generación de empleo, el crecimiento limpio y apoyar a la población más vulnerable, sus principales objetivos. Optimismo en Colombia por la posesión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este 20 de enero en la Casa Blanca. Desde la Comisión de Paz del Senado invitan al gobierno para que este 2021 explore acercamientos de negociación con el ELN. Matrícula cero. El Senado les da una buena noticia a los estudiantes de universidades públicas para que no paguen por sus carreras profesionales. Senadores piden que se aplique de inmediato la ley de alivios financieros a los campesinos por la proximidad de las heladas. Aprobado proyecto para que niños con capacidad disminuida disfruten de parques incluyentes con espacios recreativos. Buenas noches. La estrategia Compromiso por Colombia para la reactivación económica le apuesta también a la generación de empleo, el apoyo al campo y los beneficios a la población vulnerable. Desde el Congreso ratificaron para este 2021 el apoyo a esta estrategia gubernamental porque, de acuerdo con los senadores, esta ayudará a cumplir con la recuperación del país. Una vez aprobadas en el Congreso de la República las leyes del Presupuesto General de la Nación, la ley de las regalías, de vivienda y de turismo, con énfasis en inversiones en obras como carreteras, acueductos y alcantarillado, va a permitir al país progresivamente recuperar la dinámica de crecimiento como sucedía antes de la crisis sanitaria. La agenda Compromiso por Colombia, presentada por el gobierno, es una de las medidas para complementar el paquete legislativo que le permita a los colombianos salir del estancamiento social y laboral al que llevó la pandemia. Este país está preparado para todo este proceso de reactivación económica. Todas las condiciones están dadas, la economía está dispuesta y yo creo que Dios nos acompaña. No vamos a tener que volver, si Dios permite, a un confinamiento obligatorio y nuestra economía se reactivará rápidamente. Así que mucha fe, mucha ilusión, mucha alegría y mucho compromiso. La agenda Compromiso por Colombia enfatiza en el apoyo a la pequeña, mediana y grandes empresas, entregando incentivos a proyectos de infraestructura, culturales y artísticos, avanzando en conectar a las regiones. Y se han diseñado 12 productos de financiamiento empresarial que suman una movilización de hasta 19 billones de pesos en estos productos financieros que buscan darle liquidez a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa. Los programas sociales a la población más vulnerable permitirá generar 230.000 empleos, disponer de 200.000 subsidios de vivienda. El programa de apoyo al empleo formal y el ingreso solidario fue extendido con la aprobación del Congreso hasta nueva orden presidencial. Llegando a una cifra de 13.8 billones, aumentando todos los programas sociales, pasando por Familias en Acción, Ingreso Solidario, la devolución del IVA, los jóvenes en acción, Colombia Mayor. Entonces es un trabajo importante porque se trabaja en la reactivación económica desde el punto de vista de los gastos de inversión, pero también desde el punto de vista de mitigar los efectos sociales. O sea, estamos hablando de la macroeconomía y estamos hablando también de la economía del hogar de los colombianos. El compromiso con el crecimiento limpio y sostenible se enfoca en 27 proyectos de energías renovables, contrarrestando los efectos del cambio climático con la siembra de 180 millones de árboles. Este 2021 se presentarán y darán trámite en el Congreso de la República trascendentales reformas a la salud, a la política y a la justicia que llevarán a la recuperación social de los colombianos afectados por la pandemia. El próximo 20 de enero llega a la Casa Blanca Joe Biden. Desde Colombia, senadores se mostraron optimistas en que el nuevo mandato del presidente demócrata permitirá la consolidación de las ayudas en la lucha contra el narcotráfico. Se espera la reactivación comercial binacional. Con la llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca, este 20 de enero, Colombia deberá seguir con las buenas relaciones económicas y diplomáticas que ha consolidado con Estados Unidos a través de los años, aseguran los senadores. En las buenas relaciones comerciales, en las buenas relaciones bilaterales, en las buenas relaciones en materia comercial y de seguridad y defensa. Por supuesto,
Es necesario mantener esa cordialidad en el marco de las buenas relaciones colombo-norteamericanas. Manifestaron que el gobierno deberá mantener las relaciones armónicas, tanto con demócratas como republicanos, tradición que ha dado buenos resultados en los acuerdos bilaterales comerciales. En 1921, Colombia y Estados Unidos cumplen 200 años de relaciones diplomáticas. Siempre hemos tenido una fuerte relación bipartidista, un lazo de cooperación social, económica y en temas de seguridad. Senadores de la oposición esperan que con la llegada de Biden haya una política diferente en la lucha contra el narcotráfico y los cultivos de uso ilícito. Y por lo tanto, el camino deberá ser la erradicación voluntaria y un énfasis en la presencia social del Estado en los territorios. La cooperación internacional, el medio ambiente y una sana política migratoria deberán seguir siendo objetivos importantes en la relación colombo-americana. Más defensa de los derechos humanos, del medio ambiente. Esperamos con el nuevo gobierno mejores relaciones comerciales, más inversión en nuestro país. En los actuales momentos, el aspecto económico es fundamental. El próximo miércoles 20 de enero, día en que se posesionará Biden, empezará una nueva era para Estados Unidos y sus relaciones con Colombia. Senadores de diferentes regiones afectadas por el ELN le pidieron al gobierno explorar este año una nueva mesa de negociaciones. Consideran importantes las conversaciones para evitar que más departamentos como Norte de Santander y Arauca se vean afectados. La defensa de los derechos de los líderes sociales acaparó la agenda de la Comisión de Paz. Desde la Comisión de Paz también se le hizo seguimiento al asesinato de excombatientes y diferentes hechos violentos en las regiones del país. Hemos adelantado un ejercicio de seguimiento a la situación de derechos humanos y a la situación de protección de la vida de excombatientes, de líderes sociales y de comunidades. Por eso, para evitar más hechos de violencia, desde la célula legislativa hacen un llamado a no parar y hacer esfuerzos que lleven a buscar sinergias que conduzcan a sentar a la guerrilla del ELN en una mesa de negociaciones. El diálogo es la única herramienta posible para resolver los problemas de seguridad y orden público y de violencia y de muerte. No hay otra manera. El gobierno, como se ha notado, no tiene la capacidad para hacer frente a lo que está pasando. De ahí que el diálogo se reivindica cada vez más como la herramienta para resolver estos conflictos. Desde la Comisión de Paz instaron a las autoridades a prestar especial atención de hechos violentos en los departamentos de Nariño, Norte de Santander y Putumayo, donde las bandas criminales se disputan los territorios para siembra de hectáreas de coca y entradas y salidas de insumos para la producción de drogas ilícitas. Saludo a mi compañera Julieta del Río. Julieta, buenas noches. Marcela, muy buenas noches. Esta es una buena noticia para muchos estudiantes de universidades públicas que no tienen cómo cancelar el semestre académico. El Senado, en su fortalecimiento del tejido social y como apoyo a la necesaria continuidad en la educación de los colombianos, avanzó en el trámite de un proyecto para matrícula cero en establecimientos educativos. Se calcula que en Colombia durante el 2021 se matricularon en universidades públicas 600.000 estudiantes de pregrado y otros 44.000 de posgrado. Muchos trabajan mientras estudian. He tenido que trabajar fines de semana y pues ha sido complicado porque además de los estudios hay más obligaciones. Entonces me parece muy bien que puedan dejar la matrícula gratuita. La pandemia disminuyó los ingresos y en muchos casos los estudiantes se quedaron sin trabajo, teniendo que abandonar los estudios universitarios. Por eso una ley busca que se declare la matrícula cero. Para brindarles matrícula cero a 1.100.000 estudiantes de pregrado y a 260.000 estudiantes de posgrado. La idea es que mitigar el impacto que ha tenido el COVID sobre los hogares colombianos para evitar la deserción de estas universidades, que ha sido altísima en este año. En el proyecto se especifica que para lograr la matrícula cero se trasladarían 1.8 billones del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME hacia la educación. Establece que los recursos del FOME que se transfieran para el Fondo Solidario para la Educación serán de uso exclusivo para financiar los costos del programa Matrícula Cero. Crea un subsidio al matrícula de los estudiantes que se encuentran en instituciones de educación superior públicas para el año 2021. Necesitamos el apoyo para seguir avanzando y ser profesionales, ¿sí? Así podemos tener un buen desarrollo en nuestro país.
Con este proyecto no solo se beneficiarían los estudiantes, las instituciones educativas no verían disminuidos los ingresos y le darían continuidad a los programas y contratación de los docentes para las cátedras. Las buenas noticias llegan también a los niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad, porque el Senado aprobó un proyecto que busca promover parques infantiles integrales, adecuando espacios recreativos para estas personas. ¿Tendremos parques incluyentes en Colombia? En la siguiente nota les contamos. Garantizar y asegurar el acceso a los parques infantiles para personas en situación de discapacidad es el objetivo de un proyecto de ley aprobado por la plenaria del Senado. La idea es que todos los parques del territorio colombiano, ya sean públicos o privados, pues se adapten, tengan juegos, tengan señalización. Con esta iniciativa se garantiza la igualdad y el derecho a la recreación para los cerca de 100.000 niños con algún tipo de discapacidad que hay en el país. Es muy importante en temas de equidad y de accesibilidad para la población con discapacidad, en especial los niños, la posibilidad de tener la seguridad, el acceso y sobre todo la garantía del derecho, porque no es posible que en Colombia, por temas de discapacidad, no tenga los niños acceso a la recreación. La iniciativa también establece que las autoridades locales deberán elaborar un plan para que los parques ya existentes se adapten a estas nuevas exigencias y así se garantice el disfrute de estos espacios para estos niños. Y en ese trabajo legislativo de reformas y aprobación de normas, el Senado aprobó derogar 10.663 leyes y decretos obsoletos, algunos sin sentido, como la ley que prohíbe la importación de ciudadanos chinos a Colombia o la que da cárcel a quien diga mentiras a los sacerdotes, aprobadas hace décadas. Desde 1866 hasta la fecha en Colombia no se habían depurado las leyes inservibles u obsoletas, que se quedaron atrás porque el país evolucionó y estas se congelaron en el tiempo. Por ejemplo, la Ley 66 de 1874, que contempla la reducción y civilización de tribus indígenas del territorio colombiano. 10.667 normas, decretos con fuerza de ley fueron identificadas que no sirven o no aplican para la realidad actual del país, por lo que una iniciativa busca borrarlas del orden jurídico nacional. Por eso nuestro país hoy se coloca al nivel de las legislaciones más modernas del mundo con este fenómeno jurídico que acaba de aprobar el Congreso de la República. Según cifras entregadas por el Ministerio de Justicia, en total hay 1.558 normas sobre obras, contratos, adjudicaciones y transporte, 2.165 sobre créditos, gastos y temas presupuestales, 603 referentes a asuntos administrativos y organizacionales del Estado, que no sirven para nada en el estado actual del país. Se venían aplicando prácticamente desde el año de 1866 al año 2014. La ley que surtió todo el proceso legislativo está pendiente de la sanción presidencial para eliminar, entre otras leyes, donde se prohíbe la importación de ciudadanos chinos o la compra de mapas. Saludo a mi compañera Carol Dao, que nos presenta un panorama desde las regiones. Julieta, televidentes, buenas noches. Y desde las regiones les informamos que ante la proximidad de las heladas y bajas temperaturas en las madrugadas en la zona cundiboyacense, senadores le pidieron a los ciudadanos evitar quemas en los bosques, arrojar basuras a alcantarillas y a afluentes y reciclar debidamente desde sus hogares. Los incendios y heladas se adelantaron este año en el país. Aunque aún las lluvias por el fenómeno de la Niña están presentes en algunas regiones, en otras la temporada seca empieza a causar daño. Por esto desde el IDEAM hacen algunas recomendaciones. Recomendación muy especial: días muy soleados con altas temperaturas, aplicar riegos en las horas de la tarde y primeras horas de la noche para controlar condiciones de humedad y evitar impactos de heladas en la madrugada. También les invitamos a los agricultores y ganaderos que tengan sus viveros forestales, agroforestales, para que puedan sembrar en época de lluvias árboles que les alberguen los cultivos y en épocas de helada tengan menos impacto. Las heladas que se han presentado ya han afectado cultivos de zanahoria, fresa, papa, entre otros productos en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Santander y Nariño. Senadores de estas regiones hacen un llamado al gobierno para iniciar cuanto antes con los alivios financieros prometidos para los agricultores, con el objetivo de mitigar el daño causado por el cambio climático. Empezar a implementar la ley de alivios financieros para nuestros pequeños campesinos en Berlín,
porque si llegan a perder sus cultivos, se les debe empezar a condonar los intereses de mora, los corrientes y parte del capital por parte del Banco Agrario y Finagro. Senadores le reiteraron al Ministerio de Agricultura reforzar las políticas de protección al sector agropecuario para que estas heladas no terminen por afectarlo aún más. El sector agropecuario nacional requiere de una política pública estructural de defensa, de defenderlo ante los fenómenos naturales de invierno, de heladas y de granizadas. Igualmente, desde el Ministerio de Agricultura también hicieron un llamado a los campesinos a seguir las recomendaciones para no tener mayores afectaciones. Son varios los territorios de las comunidades indígenas, afro y campesinas que esperan, al igual que en las grandes ciudades, la vacuna contra el COVID-19. Senadores afirman que la Colombia profunda y la más apartada también será atendida y trabajarán para que les llegue a tiempo la inmunización. Fortalecer la atención de las personas con COVID en las regiones más apartadas del país es el llamado que hacen senadores en este nuevo año. Creemos que al momento de iniciar el nuevo año, prestarle atención a las zonas más marginadas del país, aquella Colombia profunda que estamos nosotros, sobre todo el sector indígena y otras localidades del país. Y no solamente lo que tiene que ver con el control de la pandemia en sí, sino que también de igual manera sean favorecidos en las vacunas. Representantes de las comunidades indígenas también piden poner la mirada en esta población, donde más de 30.000 personas han resultado afectadas con este virus. Esperamos que apenas esa vacuna esté en Colombia, se lleve para las regiones más apartadas del país, para la población más vulnerable y en alto riesgo de contagio. Para poner un solo caso, 72 pueblos indígenas están afectados en estos momentos. Mejorar la atención hospitalaria, contar con mayor personal médico e invertir más recursos en las regiones apartadas del país es el llamado de los senadores en este nuevo año, a fin de garantizar un mejor servicio en salud para todos los colombianos. En 2021 se reabre nuevamente el debate acerca del uso o no del glifosato para eliminar los cultivos ilícitos. Varias audiencias públicas ha realizado el Senado para escuchar las voces de expertos y la ciudadanía sobre la pertinencia del herbicida. Este año se definiría si se usa o no el glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos en el país, luego de que la Corte Constitucional diera los lineamientos para su reanudación. Desde el gobierno aseguran estar listos para retomar las aspersiones aéreas suspendidas desde el 2015 con el objetivo de bajar el número de hectáreas sembradas de coca que hay hoy en Colombia. Para algunos senadores, esta es la mejor forma de luchar en contra del narcotráfico. La gasolina con que se mueven los grupos armados en Colombia, sin excepción, es el narcotráfico. Los cultivos ilícitos asesinan colombianos, se asesinan entre sí, tenemos incluso carteles extranjeros. Por eso la lucha para disminuir los cultivos ilícitos que emprende el presidente Duque es absolutamente central, lo viene logrando. Desde otros sectores insisten en que esto va en contra de la salud humana y los ecosistemas. El glifosato quema absolutamente todo. No solamente quema la mata de coca, sino también los productos de pan coger. Por eso el glifosato es un crimen contra el medio ambiente, contra los campesinos, contra su salud, contra el agua. Es un crimen contra Colombia. Para algunos expertos, la reanudación del herbicida trae impactos ambientales difíciles de reparar. La información con la que se concluye sobre la sensibilidad ambiental y la zonificación de manejo de los núcleos que pretenden asperjar no cuenta con el detalle necesario. Se maneja una escala 1/100.000, con la cual es imposible detectar bocatomas de acueductos cuyas aguas resultarán contaminadas y pequeñas fincas campesinas que tienen su principal sustento en los cultivos de pancoger que serán fumigados. Por el momento, el país está a la espera del concepto de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, quien dirá si es viable o no el glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos. Senadoras le hicieron un llamado a la sociedad para que se resalte y visibilice el papel de las mujeres en los hogares y en la estabilidad emocional de las familias por los altibajos que ha ocasionado la pandemia. Son varios los sentimientos encontrados que las mujeres han tenido que enfrentar en esta pandemia. El no tener, digamos, el apoyo económico
y el poder suplir mis necesidades afecta mucho en la salud mental. Un estudio realizado por el DANE evidenció que las mujeres han sido las más afectadas en el contexto de la pandemia por problemas de salud mental. El 40,3% de las mujeres manifestó sentir preocupación, el 24% tristeza, el 20,8% dificultades para dormir. Este es un llamado para que se abran más espacios y se visibilice el estado de salud mental de las mujeres. No solamente es el problema de la mujer a nivel personal, sino que esto conlleva la salud mental de toda una familia. Ante este panorama, senadoras hacen un llamado a fortalecer la atención de las mujeres que presentan este tipo de afectaciones. Fortalecer estas políticas públicas con las mujeres, prestarles asistencia médica, psicológica y por supuesto proveerlas de recursos para que ellas puedan tener una oportunidad de empleo. Desde el gobierno afirman que la coyuntura actual incrementó la carga laboral y familiar de las mujeres, por lo que es necesario cerrar las brechas y pedirle a los hombres más colaboración en el hogar. Todo un desafío que como sociedad tenemos la responsabilidad de asumir, porque el hecho de poder eliminar las brechas que deben enfrentar las mujeres nos llevará a tener un país con muchas más oportunidades para hombres y para mujeres. Desde la Comisión de la Mujer reiteran que este 2021 trabajarán para que no se discriminen las labores y el liderazgo de las mujeres en la sociedad. En este mismo orden, el Senado trabaja en un proyecto de ley que prevenga el abuso infantil. Se busca que el ICBF y las comisarías de familia intensifiquen los programas para evitar la violencia física y sexual contra niñas, niños y adolescentes. Cada día millones de niños y niñas en el mundo son víctimas de violencia física, sexual y psicológica, situación que en muchas ocasiones causa alteraciones en la salud mental y física de los menores de edad. Buscando poner fin a esta problemática, desde el Senado se busca reducir los principales factores de riesgo de violencia sexual contra los menores en Colombia. El proyecto de ley sobre el Sistema Nacional de Alertas Tempranas nace de la necesidad de enfrentar los crecientes casos de violencia intrafamiliar, sexual e interpersonal en contra de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Para defensores de los niños en el país, esta iniciativa debe acelerar su trámite en el Congreso para evitar que muchos niños, niñas y adolescentes sigan siendo víctimas de diferentes formas de maltrato. Es absolutamente necesario. Estábamos en mora. En un país que registra que más de 70 niños son víctimas de violencia sexual cada día, no podemos ahorrar esfuerzos, tenemos que hacerlo absolutamente todo por ellos hasta cambiar esta aterradora realidad. Agradezco, aplaudo y felicito a la mayoría de congresistas que están demostrando que les duele lo que le pasa a nuestros niños. Desde el Senado, además de evitar la violencia física y sexual contra los menores, se trabaja en varios frentes para que el gobierno inicie campañas de prevención que castigue con severidad a quienes cometan estos delitos. Hemos querido precisamente, con la decisión del Congreso de la República de establecer la cadena perpetua, ejemplarizar drásticamente el castigo a quienes generen esos actos de depredación en nuestros niños y adolescentes. Con la creación del Sistema Nacional de Alertas Tempranas para la Prevención de Violencia Sexual de los Menores, se busca monitorear, identificar y advertir oportunamente sobre los posibles actos de abuso contra un menor para reaccionar de manera rápida por parte de las autoridades. Y esta es una buena noticia para quienes dejan en alto el nombre de Colombia en el exterior en materia deportiva. Fue aprobado un proyecto para impulsar las carreras profesionales de quienes se dedican al deporte de alto rendimiento. Esto para que continúen aportando desde otro ámbito al desarrollo del país. Con esta nota los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos. Los deportistas de alto rendimiento han dado al país glorias, premios y reconocimientos que merecen un incentivo para que sigan preparándose en beneficio de la nación. ¡Campeón, campeón! ¡Qué bien! Es por esto que el Senado aprobó un proyecto de ley a fin de crear un fondo educativo que les otorgue becas y créditos para que puedan realizar estudios de educación superior. Esta iniciativa le apunta a que exista una beca que permita a los deportistas de alto rendimiento cumplir no solo con ese programa deportivo, sino con su formación integral. Esta iniciativa beneficiaría a la población más vulnerable de nuestro país. Si uno analiza, por ejemplo, solo en Bogotá, el 75% de los deportistas
pertenecen al estrato 3. Según lo expusieron los senadores, la etapa de vida deportiva es muy corta, por lo que es necesario apoyarlos para que reciban formación en otras áreas. Si necesitamos deportistas que no solamente cumplan un ciclo deportivo, sino que terminen siendo útiles posteriormente a la sociedad. ¿Cómo? En la medida en que les facilitemos y les posibilitemos el acceso a la educación y ojalá a la profesionalización. Deportistas resaltaron la importancia de esta iniciativa. Es importante y se hacía necesario este proyecto, ya que con esto evitaríamos el reclutamiento de deportistas en universidades en el exterior, donde normalmente se pierde la preparación que se venía haciendo en Colombia. Este fondo educativo estará a cargo del Ministerio de Educación Nacional y será administrado por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX.